Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, continuamos siempre el mismo tema todos estos días, el problema del reino del norte, de Israel, y la destrucción de este reino del norte, fruto de sus pecados, del alejarse de Dios, de demasiadas riquezas, de haber prosperado mucho y olvidándose del Señor, irse a los ídolos. Y nos plantea aquello que algunos llaman la teología de la historia. ¿Qué es la teología de la historia? Cómo Dios deja actuar por causas segundas para hacer en el fondo lo que Dios quiere, mal dicho así, pero para entendernos, viene a ser como si el imperio asirio actuase en nombre de Dios, sin que ellos lo sepan, y no actúan en nombre de Dios, pero para decirlo así de alguna forma, para que acabe con Israel. Es como si el Señor dejase en manos de la historia y en manos sin protección a Israel. Israel viene invadida por el imperio asirio y ya desaparecerá prácticamente para siempre. Los pocos que quedarán serán aquellos que salen en el Evangelio y que llamamos los samaritanos, que son ese resto del pueblo de Israel, del reino del norte, que se irán separando siempre más de la fe judía, y además incluso en la misma escritura, tiene una escritura incluso diferente, irán evolucionando diferentemente de lo que es la escritura bíblica. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo en los próximos días. Hoy el Evangelio es un Evangelio que hemos leído 1000 veces, porque además es de aquellos que están en las grandes fiestas, grandes doctores de la Iglesia. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Claro, esto dicho así tiene muchísimas interpretaciones, pero hemos de ir al contexto. Y el contexto es el que veíamos ayer, justo después de que Jesús habla: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida. Después de hablar de la no conversión de todos estos pueblos a pesar de los milagros y de la predicación de Jesús, después de decir: a Cafarnaúm te hundirás hasta el abismo, tú que pensabas subir hasta el cielo, porque no te has convertido como hubieran hecho otros países, otras zonas, Tiro y Sidón. Después de esto viene el texto de hoy, que es tanto como decirnos: Jesús da gracias al Padre, porque todo esto, la condenación, la salvación, lo que es la conversión, solo se le da a los humildes y a los pequeños. Y el mundo, que se cree sabio y poderoso y potente, no ve nada. Y es casi en la voluntad de Dios que no vea nada, porque tienen el pecado capital más grande de todos, que es la soberbia. Y el que es soberbio es incapaz de ver para nada las cosas de Dios. Y las cosas de Dios se hacen en la sencillez. Y muchos de los que son los más pequeños son los que ven las cosas con los ojos de Dios. A veces, siendo nosotros humanos, uno puede ser pequeño y equivocarse en algunas cosas, pero ve las cosas de Dios. Sin embargo, los poderosos no lo ven, y eso pasa a dos niveles. Pasa a nivel mundano,
o sea, a nivel del mundo, aquellos que son los pequeños, que dice Jesús, o sea, los cristianos, los que siguen a Cristo, sus pequeños, todo lo que hagáis a uno de estos pequeños míos, a mí me lo hacéis, dice Jesús. Pero eso pasa no solo en el mundo, pasa también en la Iglesia. ¿Cuántas veces hay esos que llamamos teólogos o incluso algunos pastores que uno empieza a mirar y dices, ahí donde está la sabiduría de Cristo? No está. Que pasa exactamente lo mismo. Esos se creen sabios, entendidos, saben de teología, saben de no sé cuántas cosas. Y empiezas a rascar y dices, pero no saben de Cristo. Han eliminado a Cristo, como esa gente que ha estudiado las Escrituras como nadie y ha dedicado horas y horas a aprender, pero sin Cristo, sin fe. No sirve para nada estudiar a Cristo, pero como si fuese solo un hombre, pero no querer entender y querer desmitificar, dicen ellos, todo lo que sea, como si fuese hijo de Dios. Es no entender nada de las Escrituras. Por eso el Señor dice, Padre, te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra. Has escondido la verdad a los sabios y entendidos, o sea, a los que se creen sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Y después dice, todo me ha sido entregado por mi Padre. Y aquí viene el gran dogma de la fe cristiana. Al Padre se llega por el Hijo. Y como diría todavía más Santa Teresa de Jesús, que es la primera que nos habla ya del corazón de Cristo, se llega por la humanidad de Cristo, llegamos a Dios, porque Dios se ha hecho hombre en Cristo. Todo me ha sido entregado por mi Padre, nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y queremos que Dios nos revele, que Cristo nos revele al Padre. Se lo dirá a Felipe, al apóstol. Muéstranos al Padre, dice Felipe, y nos basta. ¿No crees que el Padre está en mí y yo en Él? Creyendo en Cristo conocemos al Padre, conocemos al Espíritu Santo, conocemos a la Santísima Trinidad, pero hay que hacerlo desde la humildad de aquel que quiere servir al Señor, no servirse de Él, no creerse sabio de este mundo, sino humillarse ante Cristo para ser suyo, para entender las cosas de Dios como Dios las quiere. Y eso nos llevará a la cruz de Cristo y a darnos cuenta cómo Cristo ha dado la vida por cada uno de nosotros. Y eso nos lleva al todo el sentido de que Cristo ha venido a salvar al mundo, pero el mundo está condenado. Solo aferrándonos a Él seremos salvos.